Saludos replicante, bienvenido a una nueva entrega de Escuela Médica donde vamos a hablar del cáncer vesical. Ese cáncer es importantísimo, es el más frecuente a nivel urológico después del prostático y en realidad siempre preguntan lo mismo, por lo tanto es un tema imprescindible a que conozcas la parte básica porque solo con eso te vas a poder enfrentar con facilidad a las preguntas de tu examen de la carrera o de exámenes como el MIR. Vamos al lío. Como siempre, vamos a explicar primero nuestra hoja de ruta del tema de cáncer vesical y de otros tumores de la propia vía urinaria. En realidad, no vamos a hablar de muchas cosas, vamos a hablar del principal cáncer de la vía urinaria, que es el que asienta en la vejiga. Luego un subtipo muy particular, que es el in situ, que también asienta en la vejiga. Y luego el siguiente en frecuencia, que es el cáncer que afecta a los uréteres. Vamos con ello. Comenzamos por el más importante de todos ellos, que es el cáncer vesical. Es sin duda alguna más frecuente en el varón a partir de los 40 años y el principal factor de riesgo es el tabaco. También las aminas aromáticas en relación con peluquería, con industria del caucho, el abuso de analgésicos, la ciclofosfamida que produce cistitis hemorrágica, pero también cáncer vesical, inflamación vesical crónica, irradiación, esquistosomiasis que produce un subtipo muy particular que es el escamoso, o la extrofia vesical, una malformación que genera adenocarcinoma. También los divertículos no es que generen cáncer, pero se vuelve más agresivo porque son falsos divertículos como los del colon, como el divertículo de Zenker, que son por pulsión, no tienen capa muscular y en cuanto crece el tumor se vuelve muy agresivo e infiltrante por no tener esa barrera defensiva. Suelen ser de epitelio antiguamente llamado transicional, hoy día urotelial. Epitelio urotelial la inmensa mayoría de los casos. Que sí, que también lo hay de tipo escamoso epidermoide, sobre todo con esquistosomiasis o adenocarcinoma en relación con estrofia vesical, pero la mayoría de los pacientes tienen un cáncer de perfil urotelial, que tiene crecimiento papilar, pero hay áreas a su alrededor in situ que no crecen hacia afuera, que no tienen crecimiento papilar, pero que infiltran localmente de forma muy agresiva. A priori tiene buen pronóstico el in situ porque está localizado, pero tiene un poder de transformación muy malo. También es importante tener en cuenta que un paciente puede tener varios tumores a la vez, en la pelvis renal, en la vejiga, dos en la vejiga, y por eso siempre hay que rastrear el tracto urinario en su totalidad. Y luego es un tumor que avisa mediante la hematuria y luego crece localmente. Puede diseminarse vía linfática, pero las metástasis son rarísimas vía hematógena. Es relativamente raro y muy pocos pacientes tienen metástasis. La clínica más habitual es la hematuria porque es un tumor muy vascularizado y eso favorece que muy precozmente pueda aparecer hematuria. Ante una hematuria urológica sin más síntomas, es decir, hematuria con coágulos sin más síntomas, hay que pensar en un cáncer vesical y más si es un varón, fumador, que si peluquería, que si caucho, es decir, que si me dice en el caso clínico otros datos. Si encima el tumor infiltra o se acompaña de áreas in situ, genera irritabilidad vesical y genera disuria, polaquiuria y tenesmo, como si fuese una infección de orina, pero no mejora con antibióticos, no hay cultivos positivos ni nada por el estilo. Esos serían los otros síntomas que puede producir, pero el más habitual es la hematuria indolora. Ante toda hematuria indolora hay que rastrear este tumor, porque podemos hacer un diagnóstico precoz. No hay que decir, como solo ha tenido una hematuria, ya me olvido y ya si vuelve a tenerla. No. Hay que ir a buscar este tumor porque el diagnóstico precoz cambia por completo el tratamiento. ¿Cómo se hace el estudio ante una hematuria indolora sin más? Ecografía por si hay piedras, pero también por si hay tumores en otras localizaciones, y citología y cistoscopia. La cistoscopia permite ver las lesiones papilares hipervasculares, biopsiarlas, quitarlas y analizarlas. Y la citología se encarga de coger células superficiales. ¿Por qué? Porque en la cistoscopia, si hay zonas in situ, puedo no verlas porque son planas y no llaman la atención su apariencia, aunque cada vez hay técnicas que permiten detectar mejor las áreas in situ, pero una posibilidad es que yo no detecte en la cistoscopia ninguna lesión y la citología sea positiva. En ese caso, ¿qué haré? Volver a hacer una cistoscopia para ver otra vez bien, biopsiar incluso a ciegas, porque si es un in situ hay que ver hasta dónde llega de profundidad, y si no encuentro nada incluso me iré a buscar el tumor en pelvis renales o en uréteres, porque la citología me sirve para decir que hay células atípicas, aunque la cistoscopia me haya dado negativo. Por tanto, el pack básico de estudio de una hematuria urológica donde se sospecha un cáncer vesical es ecografía, citología y cistoscopia. Y luego, una vez lo diagnosticado, el grosor de
infiltración local de la resección transuretral, pues es lo que me va a dar principalmente el pronóstico, pero luego puedo hacer estudio de extensión con Urotac y la resonancia me mide el grado de infiltración local de la vejiga, que si es un tumor megalocalizado en la biopsia, pues no hace falta, pero si hay dudas de si está afectando a la muscular o a la grasa perivesical, etcétera, etcétera, pues la resonancia me añade esa información extra. Como la cistoscopia en realidad es una imagen, es una fotografía, es bidimensional, tú entras y aunque estas lesiones parecen un hongo, tienen una forma papilar, por así decirlo, pero tú solo los ves desde arriba, pues ves una lesión hipervascularizada llena de vasitos a la que llega un vaso nutricio, por así decirlo, y es fácil entender que esto intermitentemente de vez en cuando genere episodios de hematuria urológica con coágulos. Pues aquí hay un cáncer vesical, una lesión papilar sugerente de cáncer vesical, también muy vascularizada, y aquí 3/4 de lo mismo, y esta zona que se ve plana pero de mala pinta, pues podría ser un área in situ. Podría ponernos la apariencia de la ecografía, que normalmente un cáncer, como es localizado, suelen ser pequeños, si dan hematuria y se les rastrea pronto, pues puedes no ver nada en la ecografía. Pero también te podrían poner la imagen de cuando sí se ve algo en la ecografía. Y se ve pues como una imagen tipo coliflor adherida a la pared, que no es una piedra porque no deja sombra posterior. Aquí hay dos coincidentes, aquí hay una, aquí hay otra, y tienen esa forma vegetante. Fumadora de 68 años, trabajadora en la industria del caucho, por tanto, fíjate tú, caucho, y además fumadora, que tiene disuria, poliaquiduria y hematuria, pero le han hecho un urocultivo y no tiene alteraciones, y en la eco tampoco. ¿Qué hay que sospechar? Pues hombre, pues con ese cuadro clínico y con esos antecedentes, pues habría que hacerle una citología y una cistoscopia. Que la eco sea normal no significa que no vaya a tener un cáncer vesical, probablemente lo puede tener y por suerte va a ser pequeñito, porque si no lo ve la eco y con más motivo hay que ir a buscarlo. Fíjate esta pregunta cruel y despiadada donde no pusieron la imagen de la eco, sino la imagen de un escáner de un cáncer vesical. Y te decían simplemente, oye, sobre la imagen. Y tú tenías que ir y ver, ¿qué hay aquí? No sé, yo qué sé. Y la gente se perdió ahí buscando el recto, el no sé qué, que si esto, tal, no sé qué. Y aquí, este puntito aquí pegado a la pared vesical, pues es sugerente de un cáncer vesical. Su forma de debut es sangrado menstrual. Pues no, está en la vejiga, pues eso dará hematuria. La citología no es útil, sí que es útil. ¿Es más frecuente en mujeres jóvenes? No, en varones de edad avanzada. Uno de los factores de riesgo más importantes es el tabaco, eso sí, ¿no? Igual que han puesto una imagen de TAC, de cáncer vesical, que no es la prueba para hacer el diagnóstico, podrían poner una imagen de ecografía y por eso te lo he puesto. 65 años y tiene hematuria franca indolora sin más. ¿Cuál es la primera prueba de imagen? Tú piensas ahí en citología, cistoscopia, o lo hago una eco. Nunca es en elegir entre ellas, porque en teoría hay que hacer el pack entero. Si solo te hablan de prueba de imagen, de elección de inicio, pues una ecografía, sin duda alguna. 57 años, peluquera y fumadora, pero además peluquera, pero sobre todo fumadora, y tiene hematuria sin más síntomas, y una ecografía normal, pues me da igual, hay que hacerle una cistoscopia y citología. Fíjate, pregunta ligada a imagen. La gente ve primero las imágenes, no más en caso. No. Si ves primero esta imagen, dice, uy, ¿esto qué será? ¿Un fondo de ojo? Pero si lees la pregunta, luego es que no te hace falta ni la foto. 65 años, fumador y tiene hematuria con coágulos y le hacen una cistoscopia. Pues, ¿qué va a tener? ¿Sabes? Es que no necesito ver la imagen. No necesito haber visto nunca un cáncer vesical para saber que seguramente lo que tiene en nuestro medio es un cáncer vesical. Pues es eso, un tumor vesical. Que luego ves la imagen y te rayas y dices, ¿serán estos gusanos y será una esquistosomiasis? Eso te pasa por listillo. Lo que tienes que hacer es leer la información clínica y asumir cuál es el diagnóstico más probable solo por el contexto clínico. Hematuria macroscópica asintomática, sin más. ¿Qué hay que sospechar? Pues te dicen que deberíamos pensar en primer lugar. Pues sobre todo si es una hematuria sin ningún otro síntoma, porque todavía una infección tiene disuria, poliaquiduria, hematuria sin ningún otro síntoma, pues lo más probable es que sea un cáncer vesical. La citología urinaria, fíjate las cosas que preguntan. Citología de orina, ¿para qué se usa? Pues para ver tumores que estén en contacto con la orina, tumores uroteliales, pues eso, vesical y del tracto urinario superior. Hematuria monosintomática en un hombre, sin más, pues como solo esa hematuria sin otros síntomas, lo más probable es que sea un cáncer vesical. Fíjate, 71 añitos, poliaquiduria, tenesmo y dolor suprapúbico como infección.
pero no cede con antibióticos, pues ya no parece una infección. O será una infección rara, una tuberculosis, no sé qué. Pero es que tiene hematuria macroscópica con coágulos. Pues bueno, pues ahí piensa en lo más probable en nuestro medio, en alguien de 71 años que va a tener hematuria y síndrome cístico, pues probablemente que no cede con antibióticos, que no parece una infección, pues probablemente si tienes hematuria sin más, pues es un cáncer vesical. Si tienes hematuria, disuria, poliaquiuria y tenesmo, será una infección de orina. Pero si no mejora con antibióticos y sigues con hematuria, pues entonces sí, como es este caso, será un cáncer vesical. Y esa es la idea que debes recordar. El estadiaje, pues ahora se llama, y el nombre nos ayuda, cuando el tumor es no músculo invasivo y por tanto localizado, o músculo invasivo y por tanto avanzado. Y con eso nos acordamos del TNM, porque si el tumor llega a la submucosa o a la, si llega a su lámina y a la submucosa, pues lo consideramos un T1 o menos. Puede ser un TA o un in situ, que sea difuso pero no esté infiltrando, o un T1. Pero como toque la muscular propia, como llegue a la muscular, ya pasa a ser T2. Y eso, por si te ayuda, también le ocurría al cáncer de esófago. Como llega a la muscular, T2. O el cáncer gástrico. Como llega a la muscular, T2. En cada uno de estos tumores, la consecuencia del T2 es diferente. Pero, en general, si te sirve de algo, así de cosas, de epitelios y mucosas, pues T2 afecta en general ya a la muscular. En el contexto en concreto del cáncer vesical, que llega a la muscular es muy mala noticia. Que llegue a T2 cambia por completo. Pasa a ser músculo invasivo, T2 muscular. Pues claro, el músculo invasivo es en cuanto ya llega al músculo. T1 o menos lo llamamos no músculo invasivo. Y este es maravilloso porque tiene tratamiento localizado. Pero como llegue a la muscular, ya es T2 y cambia por completo la historia. Y ya no te cuento T3, T4, órganos adyacentes, ganglios, metástasis, bla, 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 bla. Pero el meollo está normalmente en esta barrera y es la que tienes que conocer. Si no llega a la muscular, llega la mucosa, la submucosa, eso es T1, no pasa nada. Pero como llega a la muscular, ya es T2 y cambia por completo. Pasa a ser músculo invasivo. Y el pronóstico es diferente porque hay que hacer una cistectomía si llega a la muscular. ¿Cómo se trata? Pues esta es la cuestión. Por eso es tan interesante diagnosticar cuando el paciente tiene un estadio localizado, un no músculo invasivo. Pues si hay lesiones papilares, resección transuretral, que es un tratamiento local que quitas ahí haces una biopsia que intentas coger un poquito de músculo para luego que el anatomopatólogo te diga hasta dónde llega el tumor. Y si no llega, es decir, es T1 o menos, se hace resección y en general, salvo los de muy bajo riesgo que puedes no hacer nada o poner quimio intravesical, la mayoría de las veces es BCG, inmunoterapia, instilaciones del bacilo de Calmette-Guerin, que es un Mycobacterium bovis, que es parte del Mycobacterium tuberculosis, pero modificado y atenuado, que genera una reacción granulomatosa en la mucosa vesical que reduce las recidivas tumorales. Por tanto, lo que se hace en los pacientes es cistoscopia, veo lesiones, hago resección transuretral y análisis anatomopatológico. Como he hecho resecciones, el paciente va a sangrar, por cierto, y no puedo poner BCG si el paciente está sangrando, mientras sangre no. Y luego ya, cuando me confirmen el diagnóstico, nueva cistoscopia para hacer instilaciones de BCG. Ese es el tratamiento estándar. Y luego seguimiento, porque claro, tú has quitado un tumor, pero dentro de 2 años puede reaparecer. Y por tanto es muy importante el seguimiento clínico de los pacientes mediante citología, cistoscopia, etcétera, etcétera, de manera programada, sobre todo en los tumores localizados. Si no se controlara, pues entonces habría que ir a una cistectomía. Pero en principio la idea es que se controle. Luego está el T2 en adelante, el músculo invasivo, el localmente avanzado. Pues el tratamiento estándar a día de hoy es quimio neoadyuvante, poner quimio para reducir aquello, y cistectomía radical, con lo que ello implica que te quiten la vejiga y órganos adyacentes y te construyan una vejiga que en realidad es una ostomía, un breaker para orinar a través de una bolsa. Es una cirugía muy incapacitante, con mucha morbilidad, y por eso hay que intentar haber hecho el diagnóstico. Por suerte, casi en la mayoría de los pacientes, más del 60-70% de los pacientes, se diagnostica en fase no músculo invasivo. Pero si es ya músculo invasivo, quimio seguido de cistectomía. Que en ciertos
pacientes con un T2 localizado, puedes hacer terapia trimodal con resección, radioterapia y quimio tal para intentar preservar de alguna forma vejiga, pues vale, pero eso es una rareza. La mayoría de los que ya llegan a la muscular requieren quimio seguido de cistectomía radical. Y si el paciente tiene metástasis, que es rarísimo, pues antes se usaba gencitabina cisplatino, nunca lo han preguntado, y ahora se utilizan cosas nuevas. Pero es que yo ni me lo aprendería. Porque, como es una novedad, podría... Sí, pero es que esto lo sufre un 3% de todos los pacientes con cáncer vesical. Es decir, que este tipo de tratamiento, cuando la mayoría de los pacientes tienen metástasis, como es el cáncer renal, pues tiene sentido. Pero en el cáncer vesical, pues estas novedades terapéuticas del enfortumab vedotina más pembrolizumab como actual tratamiento de elección en el metastásico, pues yo creo personalmente que no tiene mucho sentido sabérselo. Y francamente siempre han preguntado lo anterior, y muy pocas veces, no te creas que lo preguntan mucho. Si es localizado, resección transuretral y BCG, y si está afectando a la muscular, quimio seguido de cistectomía y ya está. Sobre el BCG me parece interesante, lo han preguntado 1000 veces, BCG, pero nunca ha preguntado pues cuáles son sus peculiaridades de este bacilo que introducimos en la vejiga. No lo puedes utilizar mientras haya hematuria activa o una infección activa o inmunosupresión grave, porque puede la bacteria pasar a la sangre y producir una infección sistémica. Es más, su complicación es esa, la BCGitis, la infección sistémica por BCG, que es una especie de tuberculosis sistémica, y hay que evitarla precisamente por eso. O sea que fíjate el matiz, puede parecer una tontería, pero si tú tienes un paciente con cáncer vesical y le haces una resección, al hacer la resección se pone a sangrar. Justo ahí a la vez no le pones el BCG, es que no puedes. Ahí podrías ponerle quimio local y tal, pues vale. Pero en realidad la BCG hay que ponerla en un segundo tiempo, una vez el paciente deje de sangrar. Y si tiene una infección y por tanto eso aumenta la vascularización local, pues también hay que evitar meter otro patógeno en la vejiga, etcétera, etcétera. Muy importante esos matices, aunque nunca lo han preguntado. Y luego la cistectomía, también hay que tener en cuenta que cuando se hace cistectomía, se hace quimio seguido de cistectomía, que la cistectomía es un chocho monumental, es un horror, es una cirugía muy agresiva, donde se quita la vejiga, la grasa de alrededor, una linfadenectomía, y en el caso del varón hay que quitar la próstata y vesículas seminales, y en el caso de la mujer, pues útero, anejos y la cara anterior de la vagina, o sea que es una cirugía, como ves, muy amplia e invalidante. Y en el mismo tiempo, porque a los riñones hay que vaciarlos, pues hay que construir en ese momento pues una derivación urinaria para que la orina salga. Lo que más se suele hacer es a través del ilio, de una resección de ileal, pues un breaker, construir una ostomía para el drenaje de la orina. Pero es una cirugía muy agresiva y por tanto con una morbilidad importante, y por eso hay que hacer diagnóstico precoz. Sobre la cistectomía radical, fíjate, pregunta de hace nada. En la cirugía incluye la vejiga, la próstata y ganglios iliobturatrices. Eso suena muy bien y era lo correcto. Lo otro, a lo mejor no te sabías todo lo que había que hacer, pero fíjate las otras opciones. No, la morbilidad del procedimiento es baja. Una cistectomía radical, solo por el nombre radical, debe de ser algo complicado. La derivación que se hace de los uréteres y tal se realiza más tarde, y mientras que se hace con la orina, que les haga por las orejas. La cistectomía es el tratamiento del tumor no músculo invasivo, pues al revés, del músculo invasivo. Primero quimio seguido de esto, cuando ya afecta a la muscular, es ya un T2. Fíjate, hematuria indolora, ¿cuál es el dato de significación pronóstica más importante ante un cáncer vesical? Pues el grado de infiltración local. Ese es lo más importante, si llega a la muscular o no. Sin duda alguna en el cáncer vesical ese es el factor más importante. Carcinoma de células escamosas del trígono vesical con invasión de la capa muscular. Este, en concreto, es además escamoso, que es una rareza, pero no hacía falta entrar en ello. Solo te lo pongo para que sepas, que te suene, que esto estaría ahora desactualizado. En aquel momento dieron por buena cistectomía radical, que sí, que es la cistectomía radical. Que sepas que hoy el tratamiento es quimioterapia seguida de cistectomía radical. Pues vale. Te lo pongo solo para que veas que la única vez que lo preguntaron fue allá por el año de la Tana, y que a día de hoy eso ha cambiado. A día de hoy, un cáncer vesical, el tratamiento no es cistectomía radical, sino quimio seguido inmediatamente luego de cistectomía radical.
La mejor forma de estadificar un cáncer de vejiga pues es mediante la biopsia, la resección transuretral, porque es lo que me dice si llega o no a la muscular. Sobre el carcinoma in situ, ¿qué debemos decir? Pues casi ya lo hemos dicho todo. Se produce en el epitelio y está ahí localizado. Lo que pasa es que se disemina lateralmente, transformando la mucosa de alrededor, y en algún punto es de alto grado, puede transformarse en una forma infiltrante agresiva. Va a producir, precisamente por esa capacidad que tiene de afectar a zonas amplias de la mucosa vesical, va a producir un síndrome irritativo, disuria, polaquiuria, tenesmo, no tanta hematuria, y es característico que en la cistoscopia pueda pasar relativamente desapercibido por ser una zona relativamente plana, sin crecimiento papilar, pero verías en la citología atipias, y eso te obliga a hacer una cistoscopia, a hacer biopsias a ciegas, porque hay que confirmar que hay un in situ y ver que el in situ está in situ, es decir, que no va más allá. El tratamiento, la clínica ya lo hemos dicho, el diagnóstico, citología y cistoscopia que confirme el grado de infiltración, y el tratamiento, como no hay nada que quitar, que resecar porque no hay cosas papilares, pues el tratamiento es instilaciones de BCG. La propia instilación de BCG pues consigue una reacción granulomatosa que evita la progresión y limita el crecimiento de este tumor. Lo que pasa es que luego hay que hacer seguimiento por si reaparece. Y cuando se vuelve refractario a las instilaciones, pues hay que plantear, evidentemente, una cistectomía. Lo que han preguntado siempre es eso, ¿cómo se trata? Tratamiento del cáncer in situ vesical, BCG. Fumador, bla, 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 carcinoma in situ. ¿Qué hay que hacer? Instilaciones de BCG. Que recuerda que no se hacen mientras haya hematuria. Importante eso. Fumador con hematuria, bla, 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 tiene carcinoma in situ. Pues como tiene un carcinoma in situ, instilaciones de BCG. No, mira, que es que tiene aquí atipias, cistoscopia con atipias, en un síndrome irritativo. Pues como tiene una cistoscopia normal, pero tiene atipias, hay que pensar que sea un cáncer in situ. O, no estaba como opción, que el tumor esté en los uréteres o en la pelvis renal, ¿no? O sea que si hay atipias, hay citología positiva, pero cistoscopia negativa, o el tumor es in situ, que no lo ha visto el que ha hecho la cistoscopia, o el tumor está en los uréteres. De ahí la importancia de hacer la eco, de buscar lesiones en otra localización. Aunque es mucho más común todo lo que ocurre en la vejiga a que hay un tumor en el uréter. Hematuria y tiene un cáncer uroterial in situ. Pues ¿qué hay que hacer? Instilaciones y controles periódicos. Como ves, es lo que siempre preguntan. Y eso, a partir de ahora, ya no lo vas a fallar. Y acabamos con el carcinoma del tracto urinario superior. El tumor de los uréteres, sobre todo, se asientan especialmente en la pelvis renal y pues es del mismo epitelio, es por tanto un urotelial, es un urotelioma asociado a los mismos factores de riesgo, pero también en este caso aparece el síndrome de Lynch, la nefropatía por los Balcanes, pero eso me da igual. La clave es que es transicional también, es urotelial y puede darte hematuria, pero también, como está en la pelvis, puede darte como un dolor cólico. Y dices, tendré una piedra. Hematuria y dolor cólico, porque no deja de ser una masa que intermitentemente puede producir una obstrucción del uréter y con ello clínica de un cólico reno-ureteral. Lo que pasa es que luego le haces pruebas de imagen y no ves una piedra, sino que ves una lesión que depende de la pared del uréter, de la pelvis renal. Y una lesión en el uréter, piensa que solo hay dos cosas para entendernos: o tumores o piedras. Y si eso no parece una piedra en el escáner, en la eco, en lo que le hayas hecho, pues entonces es un tumor. El diagnóstico, pues lo importante es lo que hemos dicho y es lo que han preguntado, ¿no? Diferenciar claramente lo que es una piedra de lo que no. Y si en un uréter, en alguien con hematuria y dolor, vemos algo que no parece una piedra, sino una lesión dependiente de la pared, hay que pensar que sea un cáncer urotelial. Y para ello, pues tenemos la ecografía o, a día de hoy, la prueba de elección es el TAC, el UroTAC, para ver si hay una lesión que depende de pared. Muy importante, siempre te lo preguntan como imagen: dolor cólico y hematuria, que parece una piedra, pero luego se ve que no es una piedra. Vale, pero la otra forma en la que te lo pueden preguntar ya te lo he sugerido, que sería paciente que tiene hematuria, le hacen una cistoscopia y no tiene nada, pero la citología es positiva y no encuentras el in situ por ningún lado. Ojo, vete arriba, que a lo mejor hay un cáncer en la pelvis renal. Pues esa sería la otra opción. El TAC, pues vería una lesión que depende de la pared.
pues esto, y no tiene la densidad del hueso, no es una piedra, pues eso es un cáncer urotelial que está en la pelvis. ¿Y cómo se trata? Pues quitando el uréter, y si quitas el uréter, pues el riñón ya no sirve para nada y te lo tienes que llevar también. Por eso quitas el riñón y todo el uréter, y luego seguimiento, porque pueden aparecer tumores vesicales. Si has tenido factores de riesgo para tener un cáncer en el uréter, pues lo puedes desarrollar en la vejiga. Por tanto, muy importante el seguimiento de por vida por las posibles recidivas locales y aparición de tumores secundarios. Fíjate, pregunta de hace poco, paciente con dolor tipo cólico en fosa renal que tiene en la ecografía una zona engrosada, pero no es una piedra, no te dice que tenga sombra acústica, no, tiene alguien dolor cólico y una lesión en pelvis que no te lo describen como una litiasis. ¿Qué es lo siguiente que hay que hacer? Pues no le voy a repetir la ecografía, le haré un TAC, ¿no? Pues ese es lo que han preguntado recientemente y por eso te insisto en ello. Y con esto hemos acabado con un tema un poquito más amigable de los que habitualmente abarcamos en Escuela Médica, pero que es súper rentable tener esos conceptos claros de cara a tu trabajo como médico para atender las hematurias, desde luego de cara a tu examen de urología y, como no, al MIR si es tu caso. En cualquiera de esos caminos, aquí estamos para acompañarte.